Hola chicos, buenos días. ¿Me confirman la recepción del audio? Buenos días, profesor, así se la escucha. Ok. Vamos prendiendo las cámaras que vamos a iniciar con la toma de asistencia, ¿ya? Por favor. Recuerden que como habíamos dicho, em, eh, para la toma de asistencia todos deben ingresar con la cámara prendida, ¿ya? Voy a poner aquí. Listo. Vamos a ver. Mm, 23. Ok, a ver. A ver, vamos entonces a comenzar, ¿ya? Aguilar, no veo las cámaras prendidas. Aguilar, Presente, Miss. ok. Ya se activó. Araujo, sí, sí, ya se activó. Por eso decía que vayan prendiendo sus cámaras para no estar esperándole a cada uno. Pero bueno, está bien, gracias, Junior. Sofía Araujo, no está. Yusber Burga, tampoco. Adrián Cabrera, Presente, profesor. a ver, ¿dónde estás, Adrián? Sí, ¿me escucha? ¿Me puede escuchar? Sí, ya te vi y ya te escucho. Muy Perfecto. bien. Víctor Canelo, Presente, profesora. ok. Keiko Cano, Keiko, ¿no? Ya. Andrés Centeno, Andrés Centeno, Presente, profesora. ok. Daniela Chávez, Presente, profesora. ok, Daniela. Luis Córdoba, Presente, profesora. espera, Luis, ¿dónde está? Ay, ay, ok. Walter Coronado, Presente, profesora. a ver, ¿dónde está Walter? Ok, Walter. Viviana Cruzado, Presente, Viviana, profesora. Presente, ya. profesora. Ok, Eric Flores, Eric, no.
Grecia González. Ahí está Eric. Me apareció. Ok. Grecia. Presente, profesora. Ok. Reinero Herrera. Alessandro Herrera. ¿No? Marco Guamaní. Marco. Tampoco. Renzo. Presente, profesora. Ah, ya, Marco, ya. Renzo Laines. Renzo Laines. No. Grecia Marchán. Presente, profesora. Ok. Jeffrey Martínez. Jeffrey. No está. Andrés Mendoza. Andrés. Luigi Ore. Presente, profesora. Ah, ok. Ya te vi. Josué Palomino. Josué. No. Robert Paucar. Robert Paucar. No está, ¿no? Ya. Kevin Pérez. Kevin. Presente, Jorge profesora. Pérez. Presente, profesora. Pérez. Ah, ya. Kevin, Presente, ¿no? profesora. Sí. Ya. Jorge Pérez, profesora. Presente. Ah, ya. Jorge Pérez también. Ya. Presente. Y Kevin Pérez. Presente, le dije, profesora. Ah, sí, sí. Kevin, Ujú. sí. Robert Paucar también estaba, ¿no? Saúl Pesúa. Saúl. No está. Marcelo Pilco. Marcelo. Presente, profesora. Tampoco. Ah, ya. Wilder Porras. Presente, profesora. Felipe Quiñones. Ahí está. Presente, profesora. Ok. Venus Ramírez. Venus. No. Alonso Ramírez. Presente, profesora. Ah, perdón, estabas ahí. Ya te vi, ya te vi. Sí. Presente, Alonso profesora. Ramírez. Presente, Ok. profesora. Daniel Román. Presente, profesora. Jorge Romero. Presente, profesora. Nelvin Ruiz. Presente. Euler Ruiz. Euler. Ya. Disculpe, profesora. Eli Arres. Sí, Laines. sí, Ah, no. Ya, disculpe, tuve problemas. un ratito porque ahorita estoy terminando y después regreso con los que no estaban, ¿ya? Un ratito. Euler Ruiz. No está. Eli Saavedra. Presente, profesora. Ok. Ricardo Sánchez. Ricardo, ¿no? Presente, Valeria Santibáñez. Ricardo Sánchez. Presente. Ok. Valeria Santibáñez. Valeria, ¿no? Presente. Juan Seminario. Presente, profesora. Ok. Juan Seminario. Juan. Presente. No está. Ah, sí está. Ya. Pedro Serrano. Presente. Está, espérense. Presente. Ya. Alcides Tineo. Presente, profesora. Carlos Ucañani. Carlos. Presente, profesora. Ok. Rommel Valer.
Rommel, profesora. Presente. ya. Juan Velázquez, Presente, profesora. Carlos Villanueva, Presente, Carlos, presente, profesora. ok. Carlos Visconde. Carlos Visconde, ¿no? Presente. Ah, ya. Ok, a ver, ¿quiénes no estaban? Era Sofía Araujo, Yusber Burga, Keiko Cano, Reiniero Herrera. Presente, profesora. Ah, ok. Renzo Lainez. Estaba ahí, ¿no? Me dijo. Por ahí. Presente, profesora. Renzo, ah, ya. Jeffrey Martínez. Jeffrey, ¿no? Andrés Mendoza. Josué Palomino. Saúl Pesúa. Profesora Andrés Mendoza. Presente. Andrés Mendoza. Ya. ¿Dónde me quedé? En Pesúa, ¿no? Saúl, ¿no? Euler Ruiz, tampoco. Y nadie más. Ya, listo. Ok, terminamos. Bien. Nuevamente, al ingreso de la sesión, ingresan con su cámara prendida, ¿ya? Entonces, para la toma de asistencia y luego la van apagando conforme van dando la asistencia, ¿sí? Para como habíamos quedado en la sesión anterior. Sí, Rommel, adelante. Rommel, como dije, y como está en el reglamento, ya no hay ese tipo de justificativa, ya no cabe, ¿ok? Ese tipo de justificativa de problemas de conexión, porque al aceptar el curso virtual, ya debe contar con todos los recursos que vimos en la sesión anterior. Eso está en el reglamento. Infelizmente, nos han dado la orientación de que ese tipo de justificativa no aplica a partir de este año. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí ya tiene una falta menos. ¿De acuerdo? Listo. Muy bien. Vamos entonces a un poco repasar lo que habíamos visto en la clase anterior. Ya habíamos entrado a ver toda la parte de la ingeniería de cimentaciones, ¿sí? Vimos algunos casos, ¿no? Hablamos sobre, bueno, esta parte no, sino aquí comenzamos a ver un poco de la aplicación de la ingeniería de cimentaciones, por qué, cuál era el objetivo, qué era lo que estudiábamos, ¿no? Cuáles eran los pilares de la ingeniería de suelos y básicamente la ingeniería de cimentaciones en la que nosotros nos centrábamos, por qué era importante y por qué es obligatorio el estudio de mecánica de suelos. Hablamos de cimentaciones superficiales, qué era lo que nos decía la norma respecto de las cimentaciones superficiales, qué era lo que decía la norma respecto a las cimentaciones profundas. Vimos algunos problemas en cimentaciones, ¿no? Vimos el video de la Torre de Pisa, vimos los problemas en la Ciudad de México, ¿verdad? Hablamos sobre licuación de suelos, un poco recordando lo que seguramente han visto en el curso de mecánica de suelos y que vamos a aprofundar en nuestra unidad número 3. Hablamos también sobre los problemas en cimentaciones en los apoyos de los puentes, ¿no? Y entramos y nos quedamos aquí, creo, ¿no? O sí vimos esta parte. No recuerdo bien. Creo que nos quedamos en las definiciones importantes. Entonces, antes de entrar a las definiciones importantes,
vamos a modo de que nos quede aquí registrado lo que habíamos hablado en la sesión anterior, acerca del repaso que hicimos del curso de mecánica de suelos, ¿no? En donde nosotros lo que identificábamos principalmente era la diferencia en el comportamiento y en las características y parámetros de los suelos granulares y de los suelos finos, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de suelos granulares, ¿sí? Decíamos que el parámetro más importante en este caso era ¿quién? La gradación, ¿verdad? ¿Y qué cosa era la gradación? La distribución granulométrica, profesora. Así es, la distribución granulométrica, ¿no? La gradación nos daba como resultado la curva granulométrica, el análisis, ¿no? Granulométrico nos daba la curva granulométrica. Y la gradación estaba ligado también, o sea, el tamaño de las partículas estaba ligado también a una propiedad hidráulica del suelo, ¿no? Que era la permeabilidad, ¿cierto? Entonces, la permeabilidad en los suelos granulares era alta o baja. Alta. Alta. Alta, correcto. Era probabilidad alta. ¿Por qué? Porque el tamaño de los vacíos, ¿no? Era grande, ¿no? Tamaño de vacíos. Ay, el tamaño de los vacíos grande, ¿cierto? Porque cuanto mayor el vacío, mayor la facilidad con la que el agua pasa a través del suelo. Muy bien. ¿Qué más habíamos visto referente a los suelos granulares? ¿Qué más habíamos dicho de los suelos granulares? Cuando sometido a cargas externas, ¿qué pasaba con los asentamientos en los suelos granulares? Era más rápido. Así es. Cuando sometidos a cargas Cuando sometidos a cargas externas, así es, se tienen los asentamientos inmediatos o instantáneos, ¿no? Momentáneo no, porque no es momentáneo, ¿no? Asentamiento es fijo, es asentamiento inmediato o instantáneo, ¿ok? No, primario no se usa sí elástico, ¿ok? Asentamiento elástico. ¿Ok? ¿Qué más? Eh, ¿Qué más habíamos dicho? De cargas externas. Bueno, en el caso de las arenas, ¿no? Asentamientos inmediatos o asentamientos elásticos. Luego, también teníamos un parámetro importante que era, cómo se llamaba este parámetro?
Densidad relativa, exactamente, ¿no? Y la densidad relativa está en función a quién. Al peso y al volumen. No, ese es el peso específico. La densidad relativa está en función de quién. Del índice de vacíos máximo, del índice de vacíos mínimo y del índice de vacíos natural, ¿cierto? ¿Y qué me define la densidad relativa? El grado de compactación. No, el grado de compactación es la relación entre la densidad de campo y la densidad máxima de laboratorio. La densidad relativa nos define la condición en la que se encuentra el suelo, ¿cierto? Esto lo vimos en la clase pasada. Recuerdan que hablamos de que la densidad relativa nos indica si los suelos granulares están en condición muy suelto, ¿no? Suelto, medianamente denso, denso, ¿no es cierto? Esto lo hemos visto también en mecánica de suelos, cuando veíamos diagrama de fases, ¿no? Tenemos esta fórmula y tenemos esta tabla. ¿Sí? A ver, ¿se acordaron? ¿De acuerdo? Muy bien, y entonces nosotros habíamos dicho también que en el caso de la licuación de suelos, ¿no? Que se daba principalmente en arenas, nosotros teníamos el esfuerzo efectivo igual a 0, ¿verdad? Y para que haya licuación, tenían que haber ciertas condiciones, ¿verdad? Ciertas condicionantes, que eran que sea un suelo arenoso, saturado, en condición suelto o muy suelto, y además que esté limpio, ¿no? ¿Y qué significaba que esté limpio? Sin finos, ¿no? Exacto, sin finos o con el contenido de finos menor que el 5%, ¿cierto? Y además de las condicionantes, tenía que haber un desencadenante, ¿no? Y en los desencadenantes, ¿sí? Uno de ellos principalmente era el sismo, ¿cierto? Y esto entonces eh, desencadenaba, ¿sí? El fenómeno de licuación, ¿no? O sinfonamiento, ¿cierto? Esto era resultado, el fenómeno de licuación o sinfonamiento, como también de repente algunos lo habrán visto. No, los suelos orgánicos nosotros no estudiamos en mecánica de suelos. Nosotros no trabajamos con suelos orgánicos porque ellos no mantienen su comportamiento a través del tiempo. ¿Ok? No trabajamos con suelos orgánicos. ¿Cuál era la definición de esfuerzo efectivo? Es el esfuerzo generado por el sólido. ¿Cómo?
Es el esfuerzo que generan los sólidos. Exacto, ¿no? La interacción entre las partículas sólidas. Interacción entre partículas sólidas. ¿De acuerdo? Profesora, Sí, dime. una consulta. Ese del esfuerzo efectivo es en un suelo parcialmente saturado y un suelo seco, ¿puede ser? El esfuerzo efectivo es solamente las partículas sólidas, solamente la fase sólida, solo la interacción entre partículas sólidas, independiente del estado en que se encuentra. ¿Ok? Ah, ok. ¿Por qué? Por ejemplo, en este caso, esta arena está saturada, ¿cierto? Ya hay un esfuerzo efectivo. ¿Cómo calculamos el esfuerzo efectivo en un suelo saturado? Es el esfuerzo total menos la presión de poros. ¿Cuál es el esfuerzo efectivo en un suelo seco? ¿Cuál sería el valor del esfuerzo efectivo en un suelo seco? El esfuerzo total. Así es, ¿no? El esfuerzo total. ¿Ok? Recuerden, ¿no? Que teníamos, por ejemplo, suelo saturado, el esfuerzo efectivo era el esfuerzo total menos la presión de poros. Cuando no hay presión de poros, como el suelo seco, el esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo total. ¿Ok? Entonces siempre la parte sólida. ¿Ok? Y en este caso, en la licuación, el esfuerzo efectivo se hacía cero. Significa que se quebraba el contacto entre partículas. ¿Por qué? Porque había el sismo, el cortante, ¿no? Generaba un exceso de presión de poros, rápido, grande, ¿sí? Que acababa anulando al esfuerzo total. Y por lo tanto, ¿no? El esfuerzo efectivo se hacía cero. Y entonces, como no hay interacción entre las partículas sólidas están flotando y el suelo se comporta como un fluido denso. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta ahí vimos lo de los suelos granulares. ¿Qué dijimos sobre los suelos finos? Ojo que este desencadenante puede ser el sismo u otros, ¿ok? Porque yo les había comentado que inclusive, ¿no? Voladuras a gran escala, o sea, el uso de explosivos a gran escala, también podría generar estos esfuerzos cortantes y producir fenómeno de licuación. Inclusive, trabajos de compactación en donde las vibraciones son bastante considerables. ¿Ok? Muy bien. Entonces, teniendo casi el mismo orden, en este caso, ¿cuál era el parámetro más importante de los suelos finos? La plasticidad. Así es. Y la plasticidad la obteníamos, ¿no? A través de los ensayos de límites, ¿no es cierto? De límites de Atterberg. ¿Ok? ¿Y qué cosa eran los límites de consistencia? Son los parámetros que va a sufrir un suelo fino, ¿no? Como seco, Sí, semiseco. pero ¿qué son? ¿Qué es el límite líquido? ¿Qué es el límite plástico? Son contenidos de humedad, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Todos los límites eran contenidos de humedad. Contenidos de humedad límite para pasar de un estado a otro, ¿cierto? Entonces, estos contenidos de humedad nos permiten identificar los estados de consistencia, ¿no? Si está semisólido, sólido, plástico, líquido, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien.
Así como, entonces, los suelos finos, así como los suelos granulares tienen alta permeabilidad, los suelos finos tienen baja permeabilidad. ¿No es cierto? Baja permeabilidad. Muy bien. Y así como, entonces, tenemos también cuando sometido a cargas externas, los asentamientos se dan en el tiempo, ¿no es cierto? Vamos a ver aquí, perdón, cuando saturado, ¿no? Cuando este suelo fino, saturado y sometido a cargas externas, ¿qué teníamos? ¿Qué se presentaba? Los asentamientos por consolidación primaria, ¿cierto? Por consolidación primaria. ¿Y qué cosa era la consolidación? ¿Cómo podíamos definir la consolidación? Si producto no es compactación, Víctor, ¿ok? No hay una gran diferencia entre compactación y consolidación, ¿ok? La consolidación es un proceso natural mediante el cual el suelo pasa, ¿no? Debido a las cargas externas que le están siendo aplicadas, un suelo fino. La compactación es un proceso mecánico del cual nosotros ejercemos una energía externa, ¿de acuerdo? Entonces no hay compactación en el tiempo, consolidación en el tiempo, ¿de acuerdo? Pero el concepto de consolidación en sí, ¿sí? Para resumir, es la disipación del incremento de propresiones en el tiempo, ¿no es cierto? Es lo que ustedes han escrito ahí. Y cuando hay esta disipación del incremento de proporción en el tiempo, hay una disminución del índice de vacíos. Y la disminución del índice de vacíos ocasiona el reacomodo o el reordenamiento de las partículas sólidas, ¿no? De las partículas, ¿sí? Y ese reacomodo de las partículas da como resultado de formaciones, ¿ok? Que en la vertical nosotros llamamos de asentamiento. ¿Ok? Vamos a grabar aquí por si acaso. Ya. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, sí. Muy bien. Entonces, ¿qué otro parámetro? Ah, sí. Así como el parámetro de los suelos granulares es la densidad relativa, ¿cuál era el parámetro de los suelos finos? Este de aquí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Consistencia relativa. Consistencia relativa, ¿no? Consistencia relativa. Muy bien. Casi, casi. ¿Y qué nos define la consistencia relativa? Nos dice si un suelo es, ¿cuál es la
terminología que utilizamos en los suelos finos? ¿Cuál es la terminología? No, suelto y muy suelto lo hemos utilizado aquí arriba, que es para los suelos granulares. Pero para los suelos finos tenemos otra terminología. ¿Cuál era? No, bien graduado y mal graduado también es referente a la granulometría. O sea, perdón, a los suelos granulares. Nuevamente, la gradación es la característica de los suelos granulares. El CC y el CU no lo calculábamos en suelo fino. Cuando era suelo fino, íbamos directo a la carta de plasticidad. Alta y baja plasticidad es con el parámetro del límite líquido, no con la consistencia relativa. Nosotros usamos la terminología de muy blando, medianamente rígido, compacto, duro. ¿Ok? ¿Y de dónde sale la consistencia relativa? Del resultado de los límites de consistencia. Acá. Ahí está. Entonces, eso ustedes lo han visto en el curso de mecánica de suelos. ¿Ya? Hay que repasar un poquito porque estas terminologías son importantes. Porque nosotros cuando hagamos el dimensionamiento de las estructuras, de las cimentaciones, vamos a necesitar saber cuál es la densidad relativa del suelo. Dependiendo de la densidad relativa, el criterio utilizado cambia, ¿ok? Entonces, pero yo no te voy a decir, se tiene una arena suelta, sino yo te voy a dar el dato. Se tiene una arena con una densidad relativa tanto, entonces tú vas a venir y vas a decir, ok, ese porcentaje está entre 50 y 70, entonces es medianamente suelta. ¿Ok? Ojo con eso, ¿ya? Entonces, bueno, aquí estamos resumiendo un poco lo que conversamos en la clase anterior. Ya habíamos conversado todo esto, solamente lo estamos escribiendo para que nos quede, ¿ok? Luego, ¿no? Nosotros ya podemos entonces pasar a el tema en sí, que es la resistencia al corte, porque nosotros vamos a necesitar los conceptos de compresibilidad, ¿no? De cambio de volumen, pero en este caso enfocando en las deformaciones en la vertical, o sea, en los asentamientos, y vamos a necesitar también estos conceptos de permeabilidad, ¿no? En verdad, todos estos parámetros, todos estos conceptos interactúan entre sí, ¿de acuerdo? Ya entonces, analizando un poco, entrando a lo que nos corresponde, ¿sí? Nosotros lo primero que debemos hacer, ¿sí? O lo primero que debemos de reconocer es la diferencia del suelo respecto a otros materiales, ¿ok?
De los ensayos que ustedes han realizado en su curso de tecnología de materiales o tecnología del concreto, ¿no? Donde ensayaban probetas de concreto a compresión, estas probetas desarrollaban gráficas más o menos de este tipo, ¿sí? Obviamente, dependiendo de la dosificación, la gráfica podía crecer, como en este caso, o podía hacerse más angosta horizontalmente también, ¿no? Pero, de manera general, vamos a utilizar esta curva de aquí arriba, ¿no? Entonces, nosotros aplicábamos el esfuerzo de compresión en la probeta, ¿sí? Y la probeta acababa fallando por compresión, ¿no? Aquí nosotros tenemos la deformación unitaria y el esfuerzo de compresión, ¿ok? Listo, ¿ok? Y luego, en el caso del acero, ¿no? Para la curva del acero, la curva que se desarrolla con la deformación específica, ¿no? O unitaria. En el caso del acero, nosotros podríamos ensayar tanto por compresión como tracción. Sin embargo, en nuestros proyectos, el acero va a trabajar principalmente por tracción y nosotros entonces realizamos este ensayo, ¿no? Y aquí nosotros tenemos la gráfica que se desarrolla, ¿sí? Para el acero, ¿no? Viene ahí la barra, hay una parte de endurecimiento, acaba y la barra finalmente falla por tracción, ¿ok? Estas entonces serían dos curvas características, ¿no? De cómo falla el concreto y de cómo falla el acero. En ambos casos, ¿sí? Tanto para el concreto como para el acero, nosotros decimos que han fallado por un solo tipo de solicitación, ¿ok? Lo que no ocurre en el caso del suelo, ¿sí? ¿Qué sucede con el suelo? El suelo, a diferencia de los casos anteriores, no falla por un único tipo de carga, ¿sí? Nosotros no podemos decir que el solo falla por compresión o solo falla por esfuerzo cortante. ¿De acuerdo? El suelo, ¿qué es lo que pasa con el suelo? El suelo falla por una combinación de esfuerzo normal y esfuerzo cortante. ¿Ok? Entonces lo vamos a colocar aquí. ¿Y el suelo qué? El suelo falla por una combinación de esfuerzo normal y esfuerzo cortante. ¿De acuerdo? Y esa es la principal diferencia que nosotros debemos reconocer al trabajar con suelo. Y debemos tener esto bastante presente cuando hagamos los cálculos, no solamente los análisis, no solamente numéricos, sino cualitativos y también, por ejemplo, cuando veamos las fallas en cimentaciones. Ahora, así como el concreto y el acero tienen una curva característica de falla, ¿no? La pregunta sería, bueno, ¿cómo falla el suelo? ¿Cuál es la gráfica que representa la falla en el suelo? Y entonces nosotros vamos a tener, aquí la vamos a poner aquí. Hemos dicho que el suelo falla por una combinación de esfuerzo normal y esfuerzo cortante. ¿Ok? ¿Y cuál es la gráfica que se desarrolla? Una gráfica más o menos de este tipo. A esto nosotros llamamos de envolvente de falla. Es una curva, ¿sí? Conocida como envolvente de falla. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el suelo falla,
¿sí? Por una combinación de esfuerzo normal y esfuerzo cortante y desarrolla una curva a la cual le damos el nombre del envolvente de falla. Y esa curva representa el comportamiento real del suelo, ¿sí? En cuanto a presión de confinamiento y resistencia al corte. Ese envolvente, si bien representa el comportamiento real del suelo, nosotros solemos trabajar con una recta, ¿sí? Entonces, esta curva nosotros la trabajamos a través de una recta. Esta recta, ¿sí? Es una simplificación, ¿ok? Y esta recta es conocida como criterio de falla de Moore-Coulomb. ¿Ok? Esta es la recta, la simplificación que hacemos en este caso. ¿Ok? Ojo que nosotros debemos de tener claro que para que podamos tener bien definidas estas diferencias, es importante reconocer que la envolvente de falla representa el comportamiento real del suelo. ¿Ok? Aquí. Comportamiento real del suelo. ¿Ok? Nosotros sabemos que en ingeniería lo que nosotros buscamos es dar, en ingeniería de cimentaciones, ingeniería geotécnica, mecánica de suelos, nosotros buscamos dar soluciones prácticas, ¿ok? Y siempre tenemos simplificaciones que nos ayudan en los cálculos, ¿no? A diferencia de otras disciplinas como física, química, por ejemplo, en las que usamos tal vez hasta el quinto decimal, aquí nosotros buscamos resultados más rápidos, pero sin alejarnos de la realidad, ¿no? Imagínense ustedes que tengamos que buscar ensayos o realizar ensayos de campo y de laboratorio que nos ayuden a definir esta curva, ¿ok? Sería complicado, demorado y tedioso, ¿sí? Por eso es que nosotros usamos esta recta, para simplificar, ¿ok? Pero nuevamente, esta recta no representa al 100% el comportamiento del terreno, ¿sí? Porque vemos aquí pues, que, por ejemplo, la curva puede estar por aquí abajo, por aquí arriba, por aquí abajo nuevamente, ¿ok? Pero definir esta recta es mucho más fácil, ¿sí? Por eso trabajamos con el criterio de falla del Moore-Coulomb. ¿Y cuál es el objetivo al trazar esta recta? ¿Cuál va a ser el objetivo final? Básicamente encontrar estos parámetros, ¿ok? Encontrar estos parámetros. C, que corresponde a la cohesión, y phi, que corresponde al ángulo de fricción. ¿Ok? ¿Y quiénes son estos parámetros? Son los parámetros de resistencia del suelo. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí quedó claro? Bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para encontrar esos parámetros? Para encontrar esos parámetros, nosotros necesitamos trabajar con ensayos de laboratorio.
¿ok? Y estos ensayos de laboratorio, necesitamos estos ensayos, y estos ensayos que vamos a ver nosotros son el ensayo de compresión simple, el ensayo de corte directo y el ensayo de compresión triaxial. ¿De acuerdo? Ojo que es compresión triaxial, ¿ya? Cuidado con este nombre porque hay algunos ensayos que también son corte triaxial, triaxial cíclico, etcétera. ¿Ok? Entonces deben de prestar atención para no confundir. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí, ¿qué tenemos? Hasta aquí nosotros hemos dicho que el suelo falla por una combinación de fuerza normal y esfuerzo cortante. El comportamiento real del suelo se desarrolla como una curva que lleva el nombre de envolvente de falla y que por simplicidad, ¿no? Por simplificación, entonces aquí vamos a colocar simplificando o por simplificación, acabamos trabajando con esta recta, ¿no? Y al encontrar esta recta, nosotros vamos a definir la ubicación de la misma, ¿no? Y para eso necesitamos la pendiente, que se da con este ángulo de inclinación, y el intercepto con el eje vertical, ¿no? En este caso, que corresponden justamente al ángulo de fricción y a la cohesión del suelo, ¿ok? Y esto nosotros lo vamos a obtener trabajando ensayos de laboratorio. ¿De acuerdo? Muy bien. Volviendo nuevamente a ¿qué trabajaron ustedes? ¿No? Ay, pasó. Aquí. ¿Qué trabajaron ustedes? ¿A qué les recuerda estos ejes? ¿Qué trabajaban ustedes en estos ejes? Este de aquí es remember. ¿Qué trabajaban aquí? Ley de Q. Se supone que es un círculo, ya. Vamos a tratar de Círculo de ponerlo Moore. aquí. Así es. El círculo de Moore, ¿no? ¿Y qué representaba el círculo de Moore? Aquí, ¿quién estaba? El sigma 1 y aquí estaba el sigma 3, ¿no? El sigma 1 y sigma 3 son los esfuerzos principales. ¿Pero qué representa el círculo de Moore? ¿Qué representa el círculo de Moore? Un estado de esfuerzos. Muy bien, Eric, ¿no? Un estado de esfuerzos. Representa estados de esfuerzo, ¿no? En un determinado punto, en una determinada circunstancia. Y sigma 1 y sigma 3 eran los esfuerzos principales, ¿no? Principal mayor, sigma 1, principal menor, sigma 3. ¿De acuerdo? Pero esto lo vamos a ver en un momento, ¿sí? Solamente para recordar. ¿De acuerdo? Volvamos a nuestra gráfica. Volvamos a esta gráfica. Aquí en la que tenemos, bueno, la vamos a dibujar nuevamente en todo caso. Volviendo a nuestra gráfica aquí en la que tenemos
el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante. Y nuestra envolvente de falla. ¿Ya? Sigamos repasando. ¿Qué podemos entonces ver aquí? Nosotros, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Estas gráficas no son desconexas de lo que nosotros ya hemos visto en el curso anterior, ¿ok? Hay una relación y hay un concepto que aplicamos en esta parte. Supongamos que tenemos nuestro nivel de superficie, tenemos un estrato, ¿ok? Y tenemos 3 puntos. Punto A, punto B y un punto C. ¿De acuerdo? ¿Cómo encontrábamos nosotros los esfuerzos en A, los esfuerzos en B o el esfuerzo vertical total? ¿Cómo calculamos? Peso específico por la altura. Exacto. Peso específico por la altura, ¿no? Este era el peso específico. Y esta era la profundidad o la altura, ¿cierto? Dependiendo de cómo lo veíamos. Muy bien. Entonces, si yo quería calcular, ¿no? Yo puedo tener el esfuerzo en A, el esfuerzo en B y el esfuerzo en C. ¿Dónde es mayor la presión de confinamiento o el esfuerzo vertical? ¿En A, en B o en C? En C. En C, ¿cierto? Muy bien. Entonces, nosotros tenemos que el esfuerzo vertical en C es mayor que el esfuerzo vertical en B y el esfuerzo vertical en B mayor que el esfuerzo vertical en A. ¿Correcto? Entonces, si yo llevo estos esfuerzos normales aquí, si yo llevo este esfuerzo normal en A, va a estar relacionado a un tangente 1, por ejemplo. Si yo ahora llevo este valor en B, va a estar relacionado a un tau 2. Ay, salió feo esto. Este será un tau 1 y este será un tau 2. Y si yo llevo aquí el esfuerzo en C, será un tau 3. ¿Ok? Entonces aquí tengo el esfuerzo vertical en B y tengo el esfuerzo vertical en C, ¿no? Y estoy aquí. Ya. Estoy llevando esos esfuerzos, ¿no? Ojo, fíjense que importante aquí. Para el mismo suelo, ¿sí? Para un mismo suelo, si este suelo está sometido a una presión de confinamiento, será capaz de soportar cierto esfuerzo cortante, ¿no? Sin embargo, este mismo suelo, al estar sometido a una presión de confinamiento mayor, podrá también soportar un esfuerzo cortante mayor. ¿Ok? ¿Qué es lo que queremos decir entonces? Para un mismo suelo puede presentar diferentes resistencias de esfuerzo cortante. ¿Y de qué va a depender? Va a depender de la presión de confinamiento a la que está siendo sometido. ¿Ok? ¿Me dejé entender aquí? ¿Todo claro?
Muy bien. Entonces, si yo les pregunto, ¿sí? ¿Dónde apoyarían la zapata de su vivienda? ¿En el punto A, en el punto B o en el punto C? De manera intuitiva, obviamente necesitan más detalles, pero de manera intuitiva. ¿Dónde apoyarían su zapata? En C, ¿no es cierto? Porque en C yo tengo una presión de confinamiento mayor, por lo tanto resistirá un mayor esfuerzo cortante. ¿De acuerdo? Entonces bueno, vamos a grabar hasta aquí. Eso lo vamos a poner como conclusión en esta parte. Dice, un suelo, ahí está. Se me fue ya, conclusión. Un suelo sometido a una mayor presión de confinamiento que ustedes de repente por ahí lo conocen como esfuerzo normal, vertical, etcétera, podrá soportar un mayor esfuerzo cortante. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero ojo, si nosotros aquí queremos identificar, ¿no? O centrándonos en estas envolventes, ¿sí? Y no es con las que trabajamos normalmente, pero hacemos la simplificación de la recta, hemos dicho, ¿no? Entonces, para este suelo, esa recta puede presentar varias alternativas, ¿no? Vamos a copiar aquí. Ya. Y aquí vamos a borrar para A. Aquí vamos a dejar solamente B. Ya en el otro solo vamos a... Ay, me llevé la envolvente. Y en el otro solo vamos a dejar C. Ya. Hemos dicho entonces que la simplificación la hacemos a través de una recta, ¿no? Entonces puede ser que yo tenga una recta por acá, ¿cierto? Luego por ahí una recta por aquí. ¿Ok? Y luego una recta por acá. No, al revés. Hoy. Aquí. Y una recta por acá. Tal vez. No es tangente, ¿no? Solamente las estoy haciendo pasar por estos puntos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que queremos mostrar aquí? Lo que nosotros estamos diciendo, ¿sí? Es que yo tengo un mismo estrato, ¿no? Seguimos con este ejemplo. Yo tengo un mismo estrato, ¿sí? Si yo hago una excavación de 10 metros, ¿sí? Yo voy a tener la misma distribución granulométrica, la misma clasificación, y ese suelo será el mismo, en teoría, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi pregunta? Viendo estas gráficas aquí, yo puedo afirmar que este estrato
tendrá los mismos parámetros de resistencia. ¿Puedo o no puedo decir? No. Estamos viendo, ¿no? Justamente que si este es el criterio de falla de Moore-Coulomb, aquí yo voy a tener un valor de C1, Φ1. Aquí yo voy a tener un valor de C2, Φ2. Aquí yo voy a tener un valor de C3, Φ3. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos concluir? Que no necesariamente, ¿sí? No necesariamente los parámetros de resistencia son intrínsecos al suelo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, no siempre son iguales para el mismo tipo de suelo. Ese es el comportamiento real del suelo, ¿ok? Bueno, en verdad el comportamiento real del suelo son las curvas, pero, ¿sí? Nosotros no podemos definir así, ¿ok? O no podemos pensar de que los parámetros de resistencia son intrínsecos, ¿sí? Que solo presentan un valor de cohesión y ángulo de fricción, porque lo estamos viendo aquí. Sin embargo, dentro de las simplificaciones que hacemos están justamente esas. Que para un mismo estrato nosotros consideramos los mismos parámetros. ¿Ok? No sé si hasta aquí me dejé entender. Claro, se están analizando diferentes presiones de confinamiento. Sin embargo, cuando a ti te dan los parámetros de resistencia para que ensayes o para que coloques en un software, te dicen el estrato tal tiene un C de tanto y un Φ de tanto. Y lo tomas para todo el estrato como una simplificación, porque en verdad sabes que depende de la presión de confinamiento a la que está siendo sometida. ¿Ok? Pero nosotros estamos, o sea, lo que quiero que entiendan es lo siguiente. Existe el comportamiento real del suelo, que es el que estamos viendo. ¿Ok? Y existe las simplificaciones que hacemos para poder trabajar con el suelo. ¿Ok? Un ejemplo de eso es lo que nosotros hacíamos en mecánica de suelos. Nosotros utilizábamos la teoría de la elasticidad, ¿cierto? Y ahí que decíamos, el suelo es homogéneo, isotrópico y su relación esfuerzo de formación es lineal, ¿verdad? Cuando realmente nosotros sabemos que el suelo no es homogéneo, es heterogéneo, no es isotrópico, es anisotrópico. Su relación esfuerzo de formación no es lineal, ¿de acuerdo? Pero hacíamos esas simplificaciones. Así es, cuando nosotros hagamos ejercicios o cuando ustedes resuelvan, ¿sí? O analicen en todo caso, van a optar por un valor, ¿sí? Te van a dar esa información, te van a decir, calcula el parámetro de cohesión y el ángulo de fricción para el estrato tal, para el suelo tal, ¿ok? Entonces, lo que yo les estoy mostrando primero es el comportamiento real del suelo y luego vamos a ver cuáles son las simplificaciones que hacemos. Una de ellas es el criterio de falla de Moore-Coulomb. Representar esa curva, ¿sí? Del comportamiento real a través de una recta. Por ejemplo, aquí, ¿en qué caso yo tengo una cohesión mayor? Si hablamos que esto es el caso 1, este es el caso 2 y este es el caso 3.
¿En qué casos yo tengo una cohesión mayor? Así a simple vista. Obviamente necesitamos más datos. El 3, ¿no es cierto? ¿Ok? Es el mismo suelo, pero como yo he ensayado muestras a profundidades distintas, la cohesión me ha dado valores distintos. Y lo mismo pasará para el ángulo de fricción. ¿De acuerdo? Lo que pasa, Kevin, es que cuando nosotros trabajamos con suelo, en verdad estamos llenos de incertezas. ¿Ok? Porque este criterio de falla de Moore-Coulomb, esos parámetros de resistencia, hemos dicho que nosotros vamos a obtenerlos a través de ensayos de laboratorio, ¿cierto? ¿Y qué necesitamos para hacer ensayos de laboratorio? Necesitamos toma de muestras, ¿verdad? Y pueden ocurrir muchos problemas en la toma de muestras, ¿sí? Pueden ocurrir varios problemas en la ejecución de los ensayos con los propios equipos. No están debidamente calibrados, etc. Entonces, cuando nosotros trabajamos con suelo, Kevin, verás que cuando dimensionemos finalmente, nosotros vamos a hacer uso de los factores de seguridad. Porque los factores de seguridad son aquellos que nos cubren las incertidumbres que tenemos al trabajar con suelo. ¿Ok? Nos cubren la incertidumbre de que no se haya hecho, que de repente por ahí la toma de muestras no haya sido 100% adecuada. De que por ahí alguno de los equipos haya estado descalibrados, ¿no? Siempre le damos un factor de seguridad para cubrir la incertidumbre que tenemos al trabajar con suelo. ¿De acuerdo? Obviamente, nosotros a la hora que hacemos los ensayos tenemos que cumplir con las normas establecidas para cada uno. Obviamente, si el ensayo me pide una muestra inalterada, pues yo tengo que llevar una muestra inalterada. Pero nosotros sabemos que el suelo es bastante susceptible a la toma de muestras, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿sí? Es importante que tengamos eso en cuenta. Hay una cosa, es el comportamiento real del suelo y es una cómo lo simplificamos. Y no tendríamos que corregirlo después porque en verdad los resultados que obtenemos son bastante cercanos a los reales. Por eso es que podemos utilizar esas metodologías que vienen desde la época de Terzaghi. ¿De acuerdo, Kevin? No sé si respondí a tu pregunta. Debemos aplicar los factores de seguridad que nos indica la norma. También no es que nosotros le vamos a aplicar cualquier valor. Los factores de seguridad están establecidos por la norma. ¿Ok? Exacto. Y justamente la norma ya toma en consideración, sabe que nosotros trabajamos con metodologías que son simplificación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver aquí? Que de repente nosotros en mecánica de suelos hemos escuchado que la cohesión y el ángulo de fricción son parámetros intrínsecos del suelo, pero la verdad es que no son valores constantes, ¿no? No son valores constantes, no son invariables. Dependen, como hemos visto aquí, de la presión de confinamiento. Y tampoco son directamente proporcionales con la profundidad, ¿no? Ni entre ellos mismos, ¿de acuerdo? La cohesión depende de la presión de confinamiento, de cierta manera sí, ¿ok? De cierta manera sí. Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros ahora queremos identificar
Un momentito. Ya. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo al final aquí? Cuando nosotros hablamos de presión de confinamiento o esfuerzo vertical o esfuerzo normal, nosotros sabemos que, por ejemplo, a esta profundidad A, ¿sí? Este volumen que podemos, voy a grabar, este volumen en A, para encontrar el esfuerzo es toda la presión de confinamiento, el valor de peso, del peso encima, ¿no? La columna de suelo encima de ese punto, ¿sí? Entonces, cuando un suelo está más comprimido, como por ejemplo en el caso C, es mucho más difícil que las partículas que se encuentran al interior de ese volumen de suelo en el punto C se deslicen una respecto a la otra. ¿Ok? ¿Y en qué se traduce eso? Se traduce en la resistencia al esfuerzo cortante. Eso es lo que estamos viendo aquí, ¿no? A mayor profundidad, en el caso C, ¿sí? Las partículas están más comprimidas y al estar más comprimidas es más difícil que se trasladen o que se deslicen entre sí. Por lo tanto, tengo un esfuerzo cortante mayor, ¿ok? Ahora bien, ya sabemos que tenemos que simplificar y tenemos que obtener y definir estas rectas. Nosotros sabemos, ¿sí?, que geométricamente hablando, ¿cómo puedo definir una recta? Necesito 2 puntos. Ok. ¿De qué otra manera puedo definir una recta? Geométricamente hablando. Muy bien, un punto y una pendiente, ¿no? Puedo definirla con 2 puntos de paso o un punto y una pendiente. Ese es geométricamente hablando lo mínimo que necesitamos para definir una recta. ¿Ok? Sin embargo, en los ensayos que nosotros vamos a revisar, en estos ensayos que vamos a realizar aquí, nosotros, para que podamos definir la recta del criterio de falla de Mohr-Coulomb, vamos a necesitar sí o sí, como mínimo, 3 puntos. ¿Ok? Sí o sí, como mínimo, 3 puntos. Vamos a ver aquí. Entonces, ay, ¿qué pasó? Se achicó todo. A ver. Ya. Entonces, decíamos que vamos a suponer por aquí también, ¿ya? Cuando nosotros hagamos, ¿no?, los ensayos, ¿sí? Vamos a suponer que nosotros hemos obtenido el esfuerzo en A, un valor de 1 kilo por centímetro cuadrado. El esfuerzo en B, pongámosle 2 kilos por centímetro cuadrado. Y el esfuerzo en C, como está más profundo, pongámosle 4 kilos por centímetro cuadrado. ¿Ok? Nuevamente, significa que a mayor presión de confinamiento, las partículas están más comprimidas, por lo tanto, que se deslicen unas entre otras es más difícil y el esfuerzo cortante es mayor. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a definir estas rectas?
¿no? Viendo, por ejemplo, el caso 1, ¿sí? Vamos a copiar el caso 1 de aquí arriba. Y tenemos el caso 1, ¿de acuerdo? Vamos a borrar el criterio de falla de Moore-Coulomb. O perdón, la envolvente de falla. Vamos a borrar esto de aquí también, que ahorita ya no nos sirve. Porque finalmente esto es lo que nosotros vamos a encontrar. Para este caso 1, ¿sí? Para definir la recta, hemos dicho, la recta que corresponde al criterio de falla de Moore-Coulomb, yo necesito como mínimo 3 puntos, hemos dicho, ¿no? Como mínimo 3 puntos. Quiere decir que necesito en cada punto 3 muestras, ¿verdad? 3 muestras en A, 3 muestras a la profundidad B, 3 muestras a la profundidad C, ¿sí? Y estas 3 muestras las vamos a ensayar en el laboratorio. Los ensayos de laboratorio, ¿qué me van a dar? Los ensayos de laboratorio que hemos dicho nos van a dar el sigma 3 y el sigma 1. Con el sigma 3 y el sigma 1 nosotros vamos a encontrar los círculos de Moore. Pero recuerda, nosotros tenemos 3 muestras, o sea, vamos a ver 3 estados de esfuerzos distintos. O sea, vamos a tener 3 círculos de Moore. Y la tangente a esos 3 estados de esfuerzos nos va a representar esta recta. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro hasta aquí? Si nosotros quisiéramos encontrar realmente el comportamiento del suelo, lo podríamos hacer con ensayos que nos permitan definir la curva. ¿Ok? Sin embargo, todas las metodologías y criterios están orientados al criterio de falla de Moore-Coulomb, a esa recta, ¿ok? A la ecuación de la recta. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros si pudiéramos hacer los ensayos, tal vez nosotros obtendríamos puntos que no van a ser los círculos de Moore, sino los resultados de ensayos reales. ¿Ok? ¿Y eso qué me definiría? Me podría definir, por ejemplo, estos 3 puntos. ¿Ok? Estos 3 puntos por acá. Y con esos 3 puntos, igual yo podría trazar la curva, pero siempre lo tengo que llevar a la simplificación. Entonces, si nosotros hacemos 3 puntos del ensayo y lo llevamos a una hoja de cálculo, vamos a tener esos 3 puntitos. Y por regresión lineal, yo puedo obtener una recta. Y esa recta, ¿sí? Vendría a ser el criterio de falla de Moore-Coulomb. ¿Ok? Ah, profesora, pero ¿por qué esa recta no pasa por esos 3 puntos? Porque nuevamente el criterio de falla de Moore-Coulomb no representa el comportamiento real del suelo. ¿Sí? Estos 3 puntitos corresponderían a por donde pasa la curva. ¿Sí? Pero yo no voy a trabajar con curvas, voy a trabajar con la recta. ¿Sí? Esa es la simplificación. ¿Me dejé entender hasta aquí? Sí. Ya. Muy bien. Entonces yo voy a necesitar 3 puntos, 3 muestras para poder obtener una recta. ¿De acuerdo? Nuevamente, el esfuerzo cortante, o más bien, hemos visto cómo
un mismo estado de suelo, en un mismo estrato de suelo, puede tener o representar valores distintos de cohesión, y para el ángulo de fricción también mencionamos que no son parámetros intrínsecos, ¿no? No son siempre iguales para el mismo tipo de suelo, pero así lo consideraremos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo quiero que entiendan en esta primera clase es que el comportamiento real del suelo, ¿sí?, es un tanto imprevisible, ¿no? Pero a través de las simplificaciones, nosotros podemos representar ese comportamiento, ¿sí? Entonces, lo que sí tenemos que cumplir es siempre con todo lo que nos indica la norma. La norma para la obtención de muestras, la norma de los ensayos de laboratorio, la norma que nos rige el dimensionamiento de cimentaciones. ¿De acuerdo? Bien, ahora, viendo aquí, ¿por qué se ve cortado esto? Ya. Ahora, viendo aquí otro tema. Nosotros, recordando lo que habíamos visto del concreto. Recordando esta gráfica, porque hemos visto que en el concreto y en el acero nosotros teníamos la deformación unitaria y el esfuerzo de compresión, ¿cierto? Y la gráfica que hacía, ¿no?, a grandes rasgos era algo así, ¿verdad? Esto para el concreto. Pero cuando nosotros hablamos de suelo, ¿sí?, ¿cuál es esa gráfica de la deformación unitaria? En verdad, en suelo no analizamos la deformación unitaria, sino analizamos la deformación cortante. ¿Ok? Entonces, este es tau y este es un símbolo algo así, que corresponde a la deformación cortante. ¿Ok? Esto, recordemos, es la deformación unitaria. ¿Y cómo es la gráfica del suelo en este caso? Para los suelos densos, y ahí es donde entra lo que les mencionaba hace un momento, para los suelos densos, la gráfica es más o menos así. Uy, se me fue esta parte, no debe ir para arriba. Voy a borrarla y volverla a hacer. Aquí. Más o menos así. ¿Ya? Ya. Me salió también. Tratar de dibujarla. Y ya, ahora sí. La gráfica del esfuerzo cortante versus la deformación cortante para suelos densos. Y cuando hablamos de densos, estamos hablando de suelos granulares, ¿no es cierto? Se tiene en este punto, para el caso de estos suelos, tenemos una resistencia pico. Y aquí, a ver, esto lo vamos a poner más abajito. Y aquí una resistencia residual. ¿Ok? Una resistencia máxima o una resistencia pico y una resistencia residual. Esto para los suelos densos. Los suelos sueltos se comportan de otra forma. Los suelos sueltos solamente tienen una curva de este tipo. Este de aquí, suelos sueltos. Se sobreentiende que son granulares, ¿no? Entonces, ¿qué resumimos en este gráfico? A diferencia del concreto, donde nosotros estudiamos la deformación lineal,
¿no? Y el esfuerzo, perdón, la deformación unitaria y el esfuerzo de compresión. En el caso del suelo, ¿sí? Nos importa la deformación cortante. Y el gráfico, como vemos, no es homogéneo, ¿no? Depende de la densidad relativa que tiene el suelo. En el caso de las arenas, gravas o suelos granulares, los términos que usamos es denso y suelto. Y si hablamos de arcillas y limos, como ya hemos visto, los términos que usamos son blandos, rígidos, compactos. ¿Ok? Entonces, viendo el caso de los suelos densos, ¿no? Nosotros tenemos una pendiente pronunciada, ¿sí? Por lo tanto, aquí tiene una mayor rigidez al corte, ¿ok? ¿Qué significa eso? ¿Cuál era la pendiente de esta curva? En el caso del concreto, ¿cuál era la pendiente de esta curva? No se acuerda. ¿No era así? La pendiente de esa curva no era el módulo de elasticidad o el módulo de Young. Sí, ok. En el caso del suelo, nosotros también vamos a necesitar esa pendiente. ¿Por qué? Porque esa pendiente nos define el módulo de corte o el módulo de rigidez. ¿Ok? Y toda la gran mayoría de ensayos en los que relacionemos deformación cortante, esfuerzo cortante, estarán enfocados en conocer el módulo de rigidez del suelo, o sea, la pendiente de esta gráfica. ¿Ok? Ahora bien, entonces aquí estará, vamos a ponerle así nomás, MR, módulo de rigidez. Ahora, si observamos el gráfico de los suelos sueltos, ¿no? La pendiente es menor, la curva es más achatada, más echada. Con un suelo suelto, conforme voy aplicando un esfuerzo, el suelo se va deformando, ¿sí? Por corte, ojo. Y esa deformación, esta deformación aquí, se expresa en porcentaje. ¿Ok? Hasta alcanzar un esfuerzo máximo, ¿no? Y luego no será capaz de resistir porque llegó a ese valor máximo y listo, acabó. ¿Okay? Para el caso del suelo suelto. Para el caso de los suelos densos, yo voy a alcanzar este valor máximo, esta resistencia pico. ¿Sí? Y si yo voy esforzando el suelo, este se va a ir deformando, ¿no? Y luego que alcance la resistencia pico, ¿sí? Que es la resistencia al corte que el suelo puede ofrecer, una vez que alcance ese valor, el suelo pierde resistencia y ocurren las deformaciones. Y luego el suelo se queda con una resistencia residual, una resistencia menor, constante en el tiempo. No llega a cero. ¿Ok? Entonces, a diferencia de las probetas de concreto, en donde nosotros aplicamos el esfuerzo de compresión y esta se rompe, ¿sí? La probeta se tritura, ya no tengo más resistencia. En el caso del suelo no ocurre eso, el suelo falla, pero mantiene una resistencia menor. Y a esa resistencia menor se le conoce como resistencia residual. Ojo, estos términos se aplican para los suelos densos, ¿sí? Para los suelos densos, gravas o arenas, y en caso de suelos sueltos solo tenemos resistencia máxima. ¿Qué significa entonces? Significa que si yo tengo un talud, por ejemplo, ¿no? Y el talud falla por X motivo y desliza, ¿sí? Significa que llegó a su resistencia máxima, a su resistencia pico, se deformó, o sea, falló, se deslizó, pero una vez que yo haga la limpieza de ese deslizamiento, el material que queda ya va a quedar con ¿qué? Con una resistencia residual.
Y es con esa resistencia residual con ese terreno que quedó que vamos a hacer nuevamente los ensayos para establecer sus parámetros. Y obviamente las soluciones van a estar orientadas ya no con la resistencia pico, sino con la resistencia residual. ¿Quedó claro eso, jóvenes? Entonces, hablando de resistencia pico, resistencia residual máxima en un suelo suelto, ¿cómo vamos a relacionar eso con lo que ocurre debajo de una cimentación? Entonces, veamos aquí. La pregunta sería, ¿qué ocurre en las cimentaciones? Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, voy a dibujar aquí una zapata. Ay, esta parte me salió mal. Ya. En la cual tenemos aquí nuestro nivel de superficie. Este vendría a ser nuestro nivel de cimentación, como habíamos visto, ¿no? Y esta vendría a ser nuestro DF, ¿cierto? Muy bien. Y aquí están llegando cargas, ¿sí? Bueno, oficialmente tendría que llegar una carga vertical, una horizontal y un momento, ¿no? Que son el metrado de cargas que hacemos. Pero consideremos solamente en la vertical, ¿ok? Para ejemplificar. Hemos dicho en la clase anterior que las cimentaciones no soportan, ¿no es cierto? Que las cimentaciones transmiten, ¿sí? Transmiten los diferentes tipos de carga. Las cargas axiales, normales, momentos flectores, etc. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a identificar aquí esta fuerza B, ¿sí? Que viene de la estructura en la superficie y que se transmite a la zapata, ¿no? Y luego la zapata tiene que distribuir esa carga al terreno, ¿no? Entonces, esta carga aquí, vertical, finalmente va a ser distribuida a través de la zapata hacia el terreno, ¿ok? ¿Y cuál sería entonces esa presión transmitida? La fuerza B entre el área, ¿cierto? Muy bien. Entonces, voy a poner esto por acá. Entonces vamos a poner aquí presión transmitida por la zapata. Presión transmitida por la zapata. ¿Ok? Entonces, imaginemos que tenemos esta zapata, ¿sí? Con la geometría definida y de pronto esta carga B comienza a aumentar, ¿ok? Si B, vamos a ponerle con su colorcito para entender, si B comienza a aumentar, o más bien, si B, sí, aumenta, ¿no? Va a llegar, por ejemplo, 10 toneladas, 20 toneladas, 30 toneladas. Este valor va a ir subiendo, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar con la zapata? Si B comienza a aumentar, ¿qué es lo que va a pasar con la zapata? Va a transmitir más carga al suelo, ¿ok? Y cuando transmitimos carga al suelo, ¿qué pasa con el suelo? ¿Se queda quieto? Se deforma. Inicialmente se va a deformar.
se puede asentar, ¿no? Se van a generar asentamientos. Ojo, yo puedo colocar, como dije, ¿no? Voy a poner aquí 10 toneladas, luego 20 toneladas, luego 30 toneladas. Uy, y así sucesivamente. Vamos a borrar esto de aquí. Y estas flechitas. Uy. Aquí. ¿Qué es lo que sucede? Se asienta, ¿no? No, el DF no va a aumentar porque el DF lo establecemos nosotros, pero se puede asentar la zapata, ¿ok? Nosotros sabemos que así le coloquemos 1 kilo, se va a generar un asentamiento, ¿no? Será tan pequeño que será imperceptible, pero para cada carga, ¿no? Cada carga va a ocurrir una deformación. Para cada carga ocurrirá un asentamiento, ¿ok? Pero lo que nosotros queremos saber es cómo es que va a fallar esta zapata, cómo se produce la falla. La zapata se hunde indefinidamente, ¿no? Se va hundiendo así, luego la zapata está por acá y luego por acá, así. No. ¿Cómo falla la zapata? La falla que se produce, ¿no? Si nosotros llegamos, por ejemplo, aquí a 1000 toneladas, ¿no? Con el valor de B, la falla que se produce tiene la siguiente forma. A ver, vamos a ver si puedo. Estirar esto más acá. No voy a poder estirar esto más acá. Entonces vamos a ponerlo por aquí. Vamos a darle una continuación al nivel de superficie. La falla que tiene la zapata cuando vamos incrementando no es que se hunde indefinidamente, sino falla de esta manera. O sea, gira, ¿no? Gira y falla de esta manera. Esta base, ¿sí? Esta base hace esta trayectoria. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Lo que nosotros tenemos en esto son, vamos a ponerlo con otro color. Estas cargas, ¿sí? Que representan el esfuerzo cortante ocasionado en el terreno debido a la aplicación de esa carga. ¿Ok? Y así como hay esta carga, este esfuerzo cortante, también está este de aquí, opuesto. ¿Qué representa quién? Esta es la oposición del terreno. Esa es la posición que ofrece el terreno. ¿De acuerdo? Ojo, este trazo entonces representaría la trayectoria de la zapata cuando se produzca la falla en el terreno. Si nosotros cargamos demasiado la zapata con esta fuerza B, se va a producir esta falla la vamos a poner aquí, superficie de falla. ¿Ok? Esa masa de suelo que se encuentra encima de esta línea magenta, ¿sí? Va a ser movilizada hacia arriba, ¿no? Va a ser movilizada hacia arriba, ¿ok? Ahí creo que va tu comentario, Kurt. Tú dices que si aumentamos el valor del DF, más difícil de que se mueva este material será. Así es, realmente es más difícil.
si en la profundidad de cimentación es mayor. Entonces, ¿cómo traducimos esto? Este es el esfuerzo cortante ocasionado en el terreno. Esta es la oposición del terreno, o sea, la resistencia al esfuerzo cortante. ¿Ok? ¿Quedó claro hasta aquí, jóvenes? Muy bien. Y ojo que esta resistencia al esfuerzo cortante es igual a la cohesión más la presión de confinamiento, lo voy a poner en texto. Vamos a poner por acá para que nos alcance. Aquí vamos a poner la resistencia al corte es igual a la cohesión por la presión de confinamiento y la tangente del ángulo de fricción. ¿Qué corresponde a quién? Al criterio de falla de Markov. Ecuación de la recta que vimos hace un momento. ¿De acuerdo? Y esta resistencia al esfuerzo cortante la vamos a desarrollar ya en la siguiente clase. Esto se lo voy a pasar a, a Rommel para que se los pueda compartir. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas, consultas? El próximo lunes va a haber una evaluación inicial, ¿sí? Que es un poco del repaso que hemos hecho para ver cómo están con los conceptos de mecánica de suelos. ¿De acuerdo? Probablemente sí. Mejor puntos que sobren a mejor puntos que falten, ¿verdad? Listo. Cuídense bastante, que les vaya súper bien. Nos encontramos el día lunes. Bye, bye.